Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Comenzamos el repaso de hoy con la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que publicó el pasado 6 de octubre la última actualización del índice que mide la variación del precio de los alimentos, situado en 121,5 puntos en septiembre. Aunque el valor es similar al del mes anterior, en términos anuales supone un descenso superior al 10% y un abaratamiento del 24% respecto al máximo registrado en las semanas posteriores al estallido del conflicto en Ucrania. La caída de los precios se ha producido en buena parte de los componentes del índice, entre los que se encuentran lácteos, carne y cereales, y ha sido como consecuencia de la atonía entre la demanda y el buen comportamiento de la oferta. Se trata de una noticia especialmente positiva para los países menos desarrollados que importan del exterior gran parte de lo que consumen. Sin embargo, la institución advierte de que las condiciones meteorológicas más secas de lo normal, vinculadas al fenómeno de El Niño, podrían perjudicar sensiblemente el cultivo de numerosos alimentos, entre ellos el azúcar, el aceite de soja, el cacao y los cereales. Y en Europa del Este, el Parlamento de Armenia ha ratificado el Estatuto de Roma de la CPI, la Corte Penal Internacional, lo que supone la adhesión del país del Cáucaso a esta institución. El primer ministro, Nikol Pashinyan, aseguró que esta unión se da con el objetivo de presentar demandas contra Azerbaiyán, a quien acusa de cometer crímenes de guerra en Nagorno-Karabaj. Sin embargo, esta adhesión obliga también a acatar las sentencias emitidas por el organismo, incluida la del pasado 17 de marzo, que ordena el arresto del presidente Putin por haber cometido crímenes de guerra en el contexto de la guerra de Ucrania. En la práctica, esto significa que el presidente ruso, que apenas ha salido del país desde que lanzase la invasión sobre Ucrania, tampoco podrá visitar a su antiguo aliado en el Cáucaso. El Kremlin ya advirtió hace unas semanas a Armenia que su decisión de unirse a la CPI era extremadamente hostil e inapropiada desde el punto de vista de sus relaciones bilaterales. Este gesto por parte de Armenia se produce tras la negativa de las fuerzas de paz rusas de actuar para proteger a Nagorno-Karabaj o la decisión de Rusia de no acudir en ayuda de Armenia en 2021 y 2022, cuando activó la cláusula de seguridad colectiva de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que obliga a acudir en defensa de uno de los miembros de la organización. Esta adhesión podría suponer el distanciamiento definitivo entre Rusia y su último aliado en la región del Cáucaso. Y en Oriente Medio de nuevo hay guerra. El pasado 7 de octubre la organización palestina de Hamás cometió el mayor ataque terrorista en la historia de Israel, una operación que ha supuesto un revés mayúsculo para los servicios de inteligencia hebreos y para la sofisticada industria de tecnología de vigilancia. Centenares de milicianos lograron abrir multitud de espacios en la fortificada barrera que separa el enclave de Gaza de Israel, en un asalto precedido por el lanzamiento de varios miles de proyectiles y del uso de drones kamikazes. Tras superar la frontera, los combatientes de Hamás asaltaron más de una veintena de municipios israelíes, disparando a discreción contra la población civil. De acuerdo con la información oficial recogida este lunes 9 de octubre, el ataque terrorista ha causado al menos 700 fallecidos y más de 2.300 heridos. A esto se suman las decenas de civiles secuestrados por las milicias palestinas, entre los que se encuentran ancianos y niños. En respuesta a lo que constituye la mayor agresión en décadas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado el estado de guerra. En las últimas horas, las fuerzas aéreas israelíes han bombardeado más de 500 objetivos en Gaza, una ofensiva que ha provocado, según fuentes palestinas, más de 500 fallecidos y 2.900 heridos. Las últimas informaciones indican que los ataques aéreos son el preámbulo de una inminente incursión terrestre. El propio Netanyahu aseguró que el país se enfrenta a una guerra larga y difícil. La realidad ha superado los peores escenarios que se planteaban. Muchos temían que el creciente clima de violencia en Cisjordania pudiera desencadenar una reactivación del conflicto. Sin embargo, el salvaje ataque perpetrado por Hamás ha desplazado la guerra a una nueva fase de consecuencias difíciles de predecir. En clave internacional, se teme que estos acontecimientos provoquen un aumento significativo de la inestabilidad en la región. Uno de los escenarios que se contemplan es la reactivación de los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah. En las últimas horas, la milicia libanesa ha lanzado varios proyectiles contra posiciones hebreas en la zona fronteriza. El ejército israelí ha respondido bombardeando infraestructuras de Hezbollah
y ha desplegado varios batallones a lo largo de la frontera. Por otra parte, los medios de comunicación estadounidenses otorgan a Irán un papel decisivo. Supuestamente, el régimen de Teherán habría suministrado a la milicia la tecnología, el armamento y la financiación necesaria para poder llevar a cabo este ataque. De confirmarse esta hipótesis, se plantea un escenario de enorme incertidumbre donde no se descarta la posibilidad de que la tradicional rivalidad entre Irán e Israel se adentre en terreno desconocido. Por si no hubiera suficientes ingredientes, los acontecimientos podrían alterar el pragmatismo diplomático que habían adoptado la mayoría de las potencias regionales en los últimos meses. Cabe recordar que el ataque se ha producido en un momento especialmente sensible, tan solo unas semanas después de que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, asegurase en una entrevista que la normalización de las relaciones con Israel estaba cada vez más cerca, en un acuerdo impulsado por Washington que podría suponer un severo revés para los intereses de Palestina y de Irán. Muchos analistas apuntan a que el principal objetivo del ataque de Hamás era provocar el cese de estas negociaciones. Teniendo en cuenta el apoyo mayoritario de la sociedad musulmana a la causa palestina, una hipotética normalización de las relaciones con Tel Aviv en plena escalada de las hostilidades sería especialmente difícil de digerir entre la sociedad saudí. En otro orden de cosas, el Banco Mundial ha anunciado una corrección a la baja en la previsión de crecimiento económico para el África subsahariana en 2023, que pasa del 3,1% al 2,5%, más de un punto porcentual de reducción con respecto al ejercicio anterior. El detonante ha sido el desempeño insuficiente de las principales economías de la región, Nigeria y Sudáfrica, además de la elevada inflación, la pérdida de valor de las divisas nacionales y los altos niveles de deuda pública que constriñen la actividad económica de la región. El Banco Mundial señala que el PIB per cápita del África subsahariana no ha crecido desde 2015 y que la reducción en las ratios de pobreza extrema y desigualdad ha sido muy débil, lo que contribuye a intensificar el riesgo de inestabilidad social. Concluimos el repaso de hoy en Estados Unidos, donde el republicano Kevin McCarthy se ha convertido en el primer presidente de la Cámara de Representantes en ser destituido. McCarthy, que fue elegido el pasado enero tras más de una docena de votaciones, formaba parte del ala más moderada de los republicanos. Fue el responsable de que se alcanzase el acuerdo bipartito para suspender el techo de deuda en junio o, más recientemente, de aplazar temporalmente el cierre del gobierno. Esta buena sintonía con los demócratas no ha tardado en pasarle factura. Tan solo 3 días más tarde de la votación, que evitaba el shutdown del gobierno, Matt Gaetz, perteneciente al ala más radical del Partido Republicano, presentó una moción de censura contra McCarthy. Apoyado por 8 congresistas republicanos y toda la bancada demócrata, la iniciativa de Gaetz acabó prosperando y logró echar al presidente republicano, la tercera mayor autoridad del país. El presidente provisional, Patrick McHenry, tiene como objetivo elegir al sustituto de McCarthy, una misión que no será nada sencilla dada la intensa polarización que existe en el seno del Partido Republicano, por no hablar del electorado en general. Hasta que se elija un sustituto, la actividad de la Cámara de Representantes se encuentra paralizada y sumida en el caos. En juego está aprobar la financiación del gobierno antes de que termine el mes de noviembre o un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania para que pueda continuar su ofensiva militar. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web www.ceste.com. Hasta la semana que viene.